¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Información Televisión, bienvenidos a un programa especial que llevamos ya muchos años haciéndolo aquí y sobre todo muy didáctico que nos va a servir a todos los alicantinos y alicantinas. Como veis, no estamos en el plató de Información Televisión, sino que nos hemos trasladado hasta la sede del Colegio de Economistas de Alicante para hablar de la campaña de la renta 2025. Casi 1 millón de personas en la provincia de Alicante la tuvimos que realizar y este año, como no podía ser de otra forma, con muchas novedades. Parece que cada año tenemos más novedades y sobre todo este 2026 la Comunidad Valenciana se convierte en la comunidad autónoma con más deducciones de toda España y eso evidentemente tiene que venir con un programa para explicarnos qué podemos beneficiarnos, qué límites tenemos y nadie mejor que con los expertos de la economía de la provincia de Alicante. Tengo a mi izquierda a Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante. Francisco, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotros. También tenemos el placer de contar otro año más con Antonio Pérez Rovira, vicedecano y presidente de la Comisión de Economistas Asesores Fiscales. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Y ya para completar, tenemos a Antonio Rodríguez Villanueva, vicetesorero del Colegio de Economistas de Alicante. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí un año más y de poder aportar lo que a nosotros nos toca para que a los ciudadanos les resulte de utilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Desde luego, el cumplimiento de nuestras obligaciones, porque como bien estábamos comentando, el año pasado cerca de 1 millón de alicantinos en la provincia de Alicante tuvimos que realizar la declaración de la renta. Cada año vivimos más, cada año viene más gente a vivir aquí y sobre todo en una comunidad valenciana que va añadiendo novedades con respecto a esta declaración de la renta. Pero Francisco, antes de entrar en todos los matices que en este 2026 podremos beneficiarnos a nivel de deducciones, para que la gente se dé cuenta sobre todo de la importancia que tiene la declaración de la renta, lo primero, ¿cómo lo explicarías tú qué es la declaración de la renta y su importancia dentro de la campaña que realiza también la Hacienda? Bueno, vamos a ver, para que tengamos una idea, sí. Los ingresos tributarios totales del Estado en el año 2025 ascendieron a unos 325.000 millones de euros. De esos 325.000 millones de euros, 142.000 millones, el 37% corresponden a la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es con diferencia el impuesto que más recauda del sistema tributario español. De ahí la importancia del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Le sigue después el IVA, que recauda unos 100.000 millones. Y después el impuesto sobre sociedades, que recauda unos 44.000 millones. Pero con diferencia, estamos hablando de 142.000 millones, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas el impuesto que más recauda. Por lo tanto, es el impuesto más importante del sistema tributario. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de todas las novedades con respecto a las campañas. Efectivamente. Antonio, ¿cambia tanto de un año para otro? Por ejemplo, de la campaña anterior a esta que ya estamos empezando y que tenemos que realizarla hasta el próximo 30 de junio, ¿ha cambiado mucho o se mantiene un poquito la tendencia del año pasado? A ver, la tendencia en cuanto a lo que son número de declaraciones continúa aumentando, como es lógico, por el aumento de población, aumento de salarios y todo. Y en cuanto a novedades, realmente hay algún tipo de novedades, algunas son eminentemente técnicas, con lo cual no hace falta tampoco entrar en detalles, pero siempre hay cuestiones que hay que sobre todo tener muy en cuenta, entre otras cosas las deducciones autonómicas, que luego comentaremos, porque muchas veces no salen automáticamente en renta web, ¿no? Entonces son cuestiones que hay siempre que tener en cuenta. Yo respecto a lo que estaba comentando Antonio, sí, por puntualizar un poco también para que la gente vea la importancia, en España se van a presentar 25,5 millones de declaraciones. Son muchas declaraciones, 25,5 millones. De estos 25,5 millones de declaraciones, unos 17 millones son declaraciones que van a salir a devolver. Con lo cual, bueno, pues 25 millones son muchos millones. O sea que tienen en cuenta muchos detalles para que desde luego también el tema de la devolución que tenemos que tener en cuenta todo ello. Efectivamente. Antonio, justo nos estaba comentando la renta web, que tanto ha dado que hablar sobre todo en la Comunidad Valenciana en las últimas semanas. Porque un ciudadano que entra hoy en día a renta web, sobre todo aquí de Alicante y por tanto de la Comunidad Valenciana, nos sale el aviso de esperaros. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de que esta declaración es una declaración nacional, depende de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Los datos correspondientes a cada comunidad autónoma deben de estar cargados y hay muchas veces
que la situación de la información que llega a través de esa aplicación no permite todas las opciones que el ciudadano tiene derecho. De ahí precisamente el que esta situación de esperar ya no de la aplicación, lo que los profesionales recomendamos es atención. Revisar con detalle, porque hay muchas opciones que solamente permiten ganar, y cuando digo ganar me refiero a nivel del resultado de la declaración para el ciudadano, para el contribuyente. O sea, si por ejemplo una persona tiene una devolución de 2.000 euros y necesita el dinero ya y ya, ¿la presenta y luego la rectifica después, o una rectificación también puede tardar meses en llegar? Bueno, lo automático es decir, válido, y la devolución es muy rápida. Si posteriormente en plazo quiero proceder a hacer una rectificación de lo efectivamente dado en conformidad, lo puedes hacer. La única situación es que pues lleva el proceso que corresponde, y desde luego la devolución inicialmente percibida no va a ser tan rápido como la que te podría corresponder cuando llevas a cabo este proceso. De ahí la recomendación: revisar, ver si efectivamente las deducciones a las cuales uno tiene derecho se pueden aplicar, y sobre todo este año con la situación más significativa, que no es que haya mucha modificación en cuanto a las deducciones a aplicar, pero sí en cuanto a los límites. Entonces, en el momento en el que los límites suben, lógicamente tienes derecho a una serie de deducciones que en años anteriores no has podido tenerlas. Precisamente, Francisco, le iba a preguntar por esto. ¿Cambia mucho a nivel de esos límites del año pasado a este? ¿Qué nos vamos a poder beneficiar también en ese aspecto? Sí, una puntualización que quería hacer, es decir, en el tema de la devolución que tú estabas comentando antes, ¿no? En el tema de la devolución, es verdad que en muchísimos casos la devolución puede ser más o menos rápida, pero la devolución también va a depender de la característica de nuestra renta. Es decir, hay rentas que por sistemas se devuelven antes, como son las rentas que están basadas en los rendimientos del trabajo, pero luego hay otro tipo de rentas, como son las rentas de las actividades profesionales, las actividades empresariales, en que a veces pues la devolución es un poco más lenta, porque esos datos pues Hacienda no los tiene todos grabados y cuesta más hacer la comprobación pertinente, ¿no? Eso en cuanto a ese tema. Y luego otro tema también que estaba comentando Antonio, que yo creo que es importante, es la trascendencia de no dejarse llevar por el impulso, que era lo que él estaba diciendo. De querer hacerlo ya. De querer hacerlo ya, claro. Porque es más importante hacerlo bien que hacerlo ya. Después hablaremos un poco quizás más despacio de ese tema, ¿no? Pero yo creo que es importante comprobar bien los datos y luego comprobar si te interesa pulsar ya, porque a lo mejor si tú eres una persona joven, hijo de alguien, a lo mejor el que tú hagas la renta impide que tu padre se pueda después deducir o aplicar la deducción familiar que le corresponde por descendiente, y entonces quizás le estás perjudicando a él. Quiero decir que hay que verlo, hay que verlo con calma. Creo que es importante. Pues mira, antes de entrar en todos los detalles, que al final tenemos 1000 casos, cada uno pues tiene una situación personal distinta y con deducciones, con límites distintos a nivel salarial, pero vamos a empezar, si queréis, por esos primeros pasos que tiene que dar una persona para que su declaración de la renta sea lo más beneficiosa posible también para él. Antonio, paso a paso, ¿cómo debería ser una declaración de la renta lo mejor posible? A ver, nuestra recomendación siempre es ponerse en manos de un profesional economista, porque realmente parece que os pueda ser interpretable que es un impuesto sencillo, que hacer la declaración de la renta es una cosa sencilla, pero bueno, simplemente comentar que este año los 2 tomos del manual de la renta editados por la Agencia Tributaria son casi 2000 páginas, con lo cual un manual que tenga 2000 páginas sencillo no es. Bien, al margen de eso, nosotros lo que siempre recomendamos en primer lugar es ver los datos fiscales que Hacienda dispone del contribuyente. Y esos datos fiscales, comprobar que todo lo que aparece allí es correcto, pero no solamente quedarse ahí, sino también pensar si tenemos alguna cuestión, hemos hecho algo, hemos percibido algo, hay alguna circunstancia que no está reflejada en los datos fiscales, pero que sí tiene incidencia en la declaración de la renta. Eso sería el paso básico y necesario que en cualquier declaración de la renta un profesional o una persona debería de comprobar. A partir de ahí ya, bueno, pues es lo que es la técnica o la mecánica de la propia declaración, pero la base inicial es esa,
Vamos a entrar, si os parece, en diferentes aspectos de nuestro día a día. Seguro que muchos que nos estén viendo ahora mismo, pues con lo que os vamos a contar, desde luego os podéis sentir identificados. Igual hay alguna información que no contabais y que desde luego podéis también beneficiaros y sobre todo tener en cuenta a la hora de la declaración de la renta. Y eso todo, por ejemplo, Alicante ya sabemos que es una de las ciudades más turísticas que hay. A nivel inmobiliario es de las que más está creciendo, hay mucho movimiento también en ese aspecto. Por ejemplo, el alquiler turístico, ¿qué gastos se pueden deducir realmente los propietarios que, por ejemplo, tengan un Airbnb, también esas viviendas y apartamentos turísticos? ¿Qué tipo de deducciones hay también para este tipo de situaciones, para los alicantinos? A ver, más que deducciones, lo que hay que tener en cuenta es que es un rendimiento de capital, en este caso de capital inmobiliario, y que lo que hay que hacer es valorar aquellos gastos que están directamente ligados con la generación de los ingresos. Me explico, si tengo unos ingresos que corresponden a la prestación de un inmueble, con lo cual se han obtenido ese tipo de ingresos turísticos, pues todos los gastos inherentes a esa actividad son deducibles, desde la plataforma a través de los cuales los he realizado, pasando por todos los gastos inherentes al inmueble, cuestiones de comunidad, reparaciones, mantenimiento, etcétera. Es decir, deducciones en sí, no. Gastos deducibles de la actividad, sí. Con un matiz importante, como Antonio sabe, y es que no te puedes aplicar en tu declaración de renta la reducción del 50% por rendimientos de alquileres, al ser un alquiler turístico. Claro, porque no tiene condición de larga temporada. Exactamente, sí. Exactamente, que eso es importante, sí, muy importante. Es muy importante. Si hablamos del turismo también, evidentemente es gracias al excelente clima que tenemos en Alicante. Muchos han optado ya por aportar esas placas solares a sus viviendas, y también hay que tener en cuenta y sobre todo saber que hay que tener ese certificado de eficiencia energética antes y después de la obra para no perder la deducción, ¿no?, del 20%. Antonio. Sí, efectivamente. Es que realmente estas deducciones para viviendas y edificios por mejora de la eficiencia energética tenemos tres tipos, es decir, hay porcentajes del 20, 40, 60 en función del ahorro energético que se consiga y en función también de si se realiza en un tipo de inmueble o en otro tipo de inmueble. Y efectivamente, como tú comentas, condición necesaria e imprescindible tener un certificado de eficiencia energética con los consumos y demás características técnicas, que eso los ingenieros lo saben, antes del inicio de las obras y posterior, para poder saber qué tipo de mejora, qué tipo de eficiencia se ha conseguido y ver si me puedo aplicar el 20 o me puedo aplicar el 40% de deducción. También somos cada vez más los que tenemos y apostamos por vehículos eléctricos. La deducción del 15% por comprar un coche, no sé si tiene trampa, porque es verdad que el límite, igual no lo sabe mucha gente, pero son 20.000 euros lo que nos puede costar ese coche. ¿También entra ahí el IVA y los gastos de matriculación o se queda fuera? No, entra todo. Sí. Entra todo dentro de ese importe. Efectivamente, como tú muy bien comentas, es una deducción que aparentemente pues parece muy atractiva, pero luego tiene el inconveniente de que el límite pues es relativamente bajo, sí. Con lo cual hay muchas adquisiciones de vehículos que se quedan fuera. Además tiene que ser un vehículo nuevo, no puede ser un vehículo de segunda mano, con lo cual pues se reduce bastante la posibilidad de aplicarte la deducción. Tenemos que informarnos a la hora de adquirir un vehículo. Sí, hay que aplicarse. Con esas deducciones pues hay que tener en cuenta que tenemos una serie de límites y sobre todo para que después en la declaración de la renta pues nos podamos beneficiar de alguna de esas deducciones. Antonio, este año también una de las novedades estrellas que ha implantado la Comunidad Valenciana es esa deducción musical. ¿Qué nos puedes comentar de esta deducción? Bueno, pues la verdad que es que la recibimos con satisfacción y con alegría, ¿no? En una comunidad autónoma en la que ha estado tan presente esta situación, el que se haya tenido en cuenta este año por primera vez el que hay una serie de deducciones en las cuales se incorpora los gastos llevados a cabo en actividades de carácter musical, pues la verdad que es que no deja de ser, pues bueno, un reconocimiento y como tal, pues hay que ponerlo de manifiesto. Actividades, nos referimos solo a la compra de, a lo mejor, una flauta, una guitarra, o todo lo que tiene que ver con la actividad en sí. Compro
pues ropa de banda para un pueblo o clases de música. ¿Eso también entraría dentro de la actividad musical o solo para la compra, por ejemplo, de instrumentos? Bueno, yo creo que si lo intentamos asimilar a otro tipo de gastos, como pueden ser los gastos de carácter deportivo, sí, yo creo que estamos hablando, o estamos planteando, mejor dicho, el que existe la situación de la compra de ese instrumento por una parte y la formación relativa o referida al instrumento. Es decir, esas clases a las cuales uno va para aprender su uso. Claro. Ahí hay un tema muy importante, que es el que antes no hemos terminado de concretar y que había apuntado Antonio, y es que el límite de ingreso para poder aplicarte esta deducción, exactamente, tanto como las deducciones por gimnasio, o por gastos en lentillas, gafas o bucodentales, se ha ampliado considerablemente, porque antes el límite era 30.000 euros y ahora son 60.000 euros en declaración individual y 70.000 euros en declaración conjunta, con lo cual el intervalo de personas que pueden acogerse a esta deducción se ha incrementado considerablemente. Y eso me imagino que también va a suponer más recaudación, ¿no? A la hora, menos recaudación. Menos recaudación, o sea, más deducción, menos a pagar en la declaración de renta. La verdad es que tenemos que decir que la Generalitat Valenciana pues ha hecho un esfuerzo este año considerable para no solamente en aumentar alguna deducción, sino en que las deducciones puedan aplicarse en mayor medida. Antonio, además una de las dudas que surge es ¿cómo tengo que yo demostrar a la hora de pues, el gasto del gimnasio, el gasto de me comprar unas gafas, también de algún instrumento también con esta nueva deducción musical? ¿Vale con un recibo del banco o Hacienda te va a pedir algo más? A ver, es una pregunta muy importante que hay que matizarla muy bien. Es necesario disponer de factura. Factura no es el ticket que te dan, que no vienen tus datos personales, es decir, tiene que ser una factura con tus datos personales que estés perfectamente identificado tú como comprador o perceptor de o utilizador de los servicios del gimnasio, por un lado, y por otro lado el otro requisito también imprescindible es que no puede haber sido pagada en efectivo. Tiene que estar pagada por transferencia, tarjeta bancaria, Bizum, es decir, cualquier medio de pago que tenga trazabilidad de que ha salido de tu cuenta el dinero y ha ido a la cuenta o bien del médico o bien del gimnasio o del fisioterapeuta. También en los últimos años estamos viendo un boom en lo que tiene que referirse a, por ejemplo, las criptomonedas. Aquí en Alicante, que es una comunidad tecnológicamente muy grande, ¿cómo se está cruzando, sobre todo Hacienda, en este año con el modelo 721 de activos en el extranjero? ¿Cómo va a afectar también a las criptomonedas? Bueno, esta es una novedad. Es decir, la agencia tributaria sabe que el incremento de las transacciones en criptomonedas pues, va en aumento, valga la redundancia, y está intentando pues, controlar en mayor medida todo digamos, estas transacciones. Por lo tanto, está obligando digamos, a las plataformas que residen en España a informar directamente y como no puede obligar a las plataformas que residen en el extranjero a que informen, pues traslada esa obligación al contribuyente, de tal forma que el contribuyente que tenga criptomonedas depositadas en plataformas que residan en el extranjero, pues tiene que informar a la agencia tributaria de forma parecida al modelo 720, este famoso, de los bienes que tienes en el extranjero. Pues ahora hay un modelo específico, el 721, para informar de las criptomonedas que tienes en el extranjero, tanto las que tienes depositadas como las transacciones que hayas hecho con esas criptomonedas. Eso sí parece un mundo demasiado bonito también, pero que luego evidentemente tenemos que dar cuenta de todo lo que realizamos con el mundo fiscal llega a todas partes, a todos lados. No hay nada que quede fuera. Pues hay que tenerlo en cuenta, para todos aquellos que nos estén viendo y tengan también algún tipo de criptomoneda y hayan hecho alguna actividad con ella durante ese ejercicio fiscal, pues que sepan que en la declaración de la renta pues se tiene que plasmar todo ello. Como decía Benjamin Franklin, en esta vida solamente hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Eso seguro, desde luego. Antonio, también uno de los puntos más importantes, sobre todo tiene que ver con los autónomos. No sé si me equivoco, pero este es el primer año de la cuota de autónomos se regulariza según los ingresos reales en la renta. Va a haber muchas sorpresas
sobre todo a nivel de pagar más de lo esperado en esta campaña para los autónomos alicantinos, ¿o no? Sí, pero no está ligada exactamente a la campaña de renta. Lo cierto y verdad es que Tesorería General de Seguridad Social comunica las actualizaciones en la base de cotización de los empresarios autónomos en función de los ingresos que efectivamente se obtengan. ¿De dónde salen? De la información que a su vez remite la agencia tributaria. Es decir, la base a los efectos de cotización por este régimen toma como referencia las que se ponen de manifiesto en la declaración de impuestos, concretamente de renta. Muchos de esos autónomos teletrabajan, sobre todo hablamos de los nómadas digitales, ¿no? Sobre todo en la provincia de Alicante, que es uno de los sitios de toda España donde más nómadas digitales hay. Por ejemplo, un nómada digital que vive en Javier, ¿desgrava parte de su alquiler o la fibra óptica si trabaja para una empresa, por ejemplo, que se localiza en Madrid o en Londres? ¿Podría hacerlo o no? Claro, es que hay que tomar como referencia el lugar donde efectivamente se realiza la actividad, es decir, no donde la destinas. Planteemos, por ejemplo, actividad industrial que ha sido muy propia de nuestra provincia. Hablo de calzado, hablo de textil, etcétera. Lógicamente, independientemente del destino que tenga el producto que fabricas, donde tienes la obligación de liquidar tus impuestos, donde se realiza la actividad. En el caso que nos ocupa, la situación es que si existe alguien que tiene la condición de nómada digital que reside en el norte de la provincia de Alicante, las obligaciones que tiene son las que le corresponden al lugar donde efectivamente realiza su actividad. Entonces hay que tener eso también bastante en cuenta. Vamos a hablar también de otro de los asuntos que al final las rentas bajas y medias ocupan prácticamente la mayoría de la economía de la provincia de Alicante y por tanto también de la Comunidad Valenciana y del conjunto del país. Sobre todo muchísima gente cobra el salario mínimo interprofesional. Se ha creado esa deducción, ¿no?, de hasta 340 euros para quien gane menos de 16.576, que es lo que marca ese salario mínimo interprofesional. ¿Esto compensa realmente la inflación que han sufrido ya las familias de toda España o es todavía insuficiente? Son dos cosas diferentes, son dos cosas completamente diferentes. Es decir, una cuestión es el tema de la subida que hemos tenido en estos últimos años del salario mínimo, que ha pasado de 8.000 euros, que era, pues, no recuerdo, pero estamos en el año 2006, por no engañarnos, hasta los 16.000 euros que son ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que claro, con una renta de 16.000 euros, pues si tú haces la declaración de renta, te sale a ingresar. En un primer momento, esa era la intención del gobierno. Después, pues digamos, han cambiado de idea y ahora lo que se pretende es que aquellas personas que cobren el salario mínimo interprofesional no tributen. Entonces lo que se ha creado es una deducción específicamente para hacer que si tú cobras el salario mínimo, pues tu declaración de renta no salga a ingresar. Lo que ocurre es que por esa cantidad, 16.800 euros, que es el salario mínimo más o menos, ya te están practicando retenciones en tu declaración de renta. Claro. O sea, en tu declaración de renta, en tu impuesto de la renta. Es decir, a lo largo del año, en tu nómina te van practicando retenciones. Por lo tanto, es importante que compruebes si haciendo la declaración de renta te van a devolver esas retenciones, porque presumiblemente te las van a devolver. Eso en cuanto al tema de lo que es el salario mínimo. Luego existe otra cuestión que yo creo que es interesante y que entre todos podemos debatir, y es la siguiente, y es que la inflación en estos 6 últimos años o 4 últimos años se ha incrementado, el IPC se ha incrementado en un 18%. Eso hace que los salarios hayan subido más o menos en la misma medida, y lo que está ocurriendo es que la administración tributaria, el Estado en este caso, no ha deflactado la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y entonces tú, cobrando un salario real igual, estás tributando más. Es decir, estás cobrando más, pero ese dinero, con el dinero que cobras de más, puedes comprar lo mismo que comprabas antes. Pero al cobrar más nominalmente, pasas a un tramo superior, y como la renta tiene una tarifa progresiva, tributas más. También, lo hemos comentado antes, pero al subir el límite de esas deducciones hasta 60.000 euros aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos alicantinos estimáis que se pueden beneficiar de esta nueva medida?
A ver, indicar un número ahora en principio es un poco complicado, pero realmente sin duda el número va a aumentar significativamente por la experiencia que tenemos de los ejercicios anteriores. Realmente había muchos clientes que se quedaban sin poder acceder a ese tipo de deducciones. Entonces ahora se va a ensanchar muchísimo más el campo de personas, de contribuyentes que van a poder aplicarlas, eso sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Sí, sí. En la provincia de Alicante, además, se habilitan 68 puntos para poder realizar de manera presencial la declaración de la renta. ¿Es preferible ir a la agencia tributaria directamente o buscáis también o aconsejáis buscar un profesional colegiado si se complica esa declaración? A ver, recomendamos lo que realmente corresponde para el contribuyente, y es que sus datos sean vistos con la atención que merecen. Y la atención que merecen no solamente los datos fiscales, porque los datos fiscales es tener en cuenta lo que a quien yo le tengo que rendir cuentas que sabe de mí. Lo que nosotros estamos planteando es que en este caso, y además este año específicamente con la situación de cambios a nivel de deducciones autonómicas, el que esa situación se vea con absoluto detalle. Es decir, que no se trata únicamente de se ven los datos fiscales y válido, a decir, vamos a revisar efectivamente el documento físico que te da derecho a la deducción. Por tanto, entiendo que la Administración está para servir a los ciudadanos, pero los profesionales estamos para dedicarle bastante más interés a los intereses y a los derechos de los ciudadanos. También hay que tener en cuenta, a raíz de los últimos años, muchos municipios están en riesgo de despoblación y también tienen beneficios, ¿no? Sí, hay incentivos en la declaración de renta para aquellas personas que decidan irse a vivir a estos sitios, digamos, más despoblados. Creo que me parece una buena iniciativa. No sé si tendrá mucho éxito, pero me parece una buena iniciativa. Bueno, todo ayuda porque, desde luego, para estos municipios. Y ya para ir finalizando, donaciones, fines sociales, hay que comprobar también si hay incentivos especiales para estos gestos, ¿no?, más sólidos. Sí, yo, como decía Antonio, me parece que no se trata solo de comprobar que los datos fiscales son correctos. Yo creo que cuando se hace la declaración de renta hay que tener en cuenta muchas variables y tomar muchas decisiones. Hay que decidir si la declaración de renta la hacemos conjunta o la hacemos separada, que es más interesante. Si interesa que nuestro hijo haga la declaración de renta él por su cuenta, o nos aplicamos la deducción, si nos aplicamos correctamente la deducción por planes de pensiones, cuáles son las deducciones a las que tenemos derecho. Es decir, yo creo que hay mucha casuística, ¿no? Y eso conviene, pues, que analizarlo con detenimiento y que algún profesional, pues, compruebe nuestra declaración, salvo que sea algo muy facilito, muy facilito. Nos quedamos ya sin mucho tiempo, pero vamos a aprovechar para que cada uno de nuestros invitados, pues, dé una pequeña recomendación o algún pequeño tip que se dice ahora de cara a esta campaña de la renta 2025 que acaba el próximo 30 de junio de 2026. Antonio Pérez, vicedecano y presidente de la Comisión de Economistas, tienes un minuto para más o menos comentar lo que quieras. Gracias. Yo en especial haría la advertencia a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, sobre todo, que confiando, si solamente cobran esa renta, no tienen nada más, en principio no estarían obligados a hacer la declaración. Es posible que, como en años anteriores no tenían retención en su nómina, estén acostumbrados a no hacerla, pero este año han sufrido retención en su nómina, con lo cual, si no la hacen y si no se aplican esa deducción que estábamos comentando antes, esa retención no se la van a devolver, con lo cual van a perder dinero. Entonces, mi recomendación, sobre todo perceptores de salario mínimo interprofesional o un poquitín por encima, hasta los 18.576, que miren si les va a salir a devolver aplicando esa deducción nueva para perceptores del salario mínimo. Pues, Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Francisco Menarguez, decano del colegio, ¿qué recomendación le harías a todos los espectadores de Información TV? Bueno, yo creo que la recomendación es la que hemos comentado antes, es comprobar mis datos fiscales, pensar bien, no dejarme llevar por las prisas y comprobar bien mi declaración. Y quiero hacer dos apuntes rápidos. Uno, que ya no es obligatorio, como en un principio se había comentado, que las personas que están cobrando la prestación por desempleo tengan que presentar su declaración de renta sí o sí, solamente si cumplen los límites para ello. Y segunda, que todos aquellos que están percibiendo el mínimo vital sí están obligados a presentar su declaración de renta, aunque cobren poco. Eso también es importante. Eso también es importante, para todos aquellos que estén con esa condición, que escuchen, sea cual sea la cuantía. Sea cual sea la cuantía, tienen que
presentarla. Y Antonio Rodríguez, vicetesorero del colegio, ¿qué recomendarías a los espectadores? Yo creo que tenemos un momento en el que no tiene que ver con los ejercicios anteriores, y es que los ciudadanos, los contribuyentes, este año pueden ganar en la obligación de presentación de sus obligaciones. Es decir, si no hay prisa en dar conformidad a lo que te están enviando para decir, con arreglo a los datos que tiene la administración, el resultado que a usted le corresponde es este, porque puedas ver con detenimiento las deducciones autonómicas que este año son tan absolutamente singulares como consecuencia de las que existen y sobre todo de los límites en los que se han generado, creo que pueden permitir que el ciudadano, el contribuyente, gane respecto a la presentación de sus obligaciones, y la presentación de sus obligaciones puede suponer que el resultado pueda ser más positivo en tanto en cuanto que al aumentar los límites, las cantidades que puedo aplicar, los tipos que puedo aplicar a las deducciones sean superiores. Recomendación: esperar, verlo con un poquito de detenimiento, porque creo que puede compensar con creces. Pues con todos estos mensajes nos quedamos. Desde aquí, desde Información Televisión, agradecer al Colegio de Economistas de Alicante por abrirnos las puertas, y sobre todo a todos los que nos estén viendo, gracias por seguirnos, por conocer también todos los detalles de una campaña de la renta 2025 que desde luego cerca de 1 millón de alicantinos van a tener que presentarla, y sobre todo de un año especial para la Comunidad Valenciana, al convertirse en la comunidad autónoma con más deducciones de todo el país, y sobre todo con muchas líneas rojas que tenemos que ir subrayando, porque tenemos mucho que analizar, y sobre todo con paciencia, que nos lo han comentado los tres invitados. Así que desde aquí muchísimas gracias por seguirnos, y siguen aquí en Información TV.